reconoce como maestros directos y directos a Daniel Sapsay y a Germán Vidar Campos, pero también explica que Vidar Campos abrevó de Linares Quintana y Linares Quintana de Joaquín B. González. Esa es la línea que marca Pablo Manili desde el principio. Integró el grupo de jóvenes constitucionalistas que allá hace varios años organizaban los encuentros de jóvenes y es sin duda uno de los más talentosos de todos ellos. Entre los que se destacan María Gabriela Ábalos, titular en la Universidad Nacional de Cuyo, Mariela Uberti de la Universidad Nacional del Litoral, Víctor Bazán en San Juan, y en nuestra Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, además de Pablo, Gustavo Ferreira y Marcela Bastián. Para ser constitucionalista, dice Pablo, hay que ser demócrata y republicano. De lo contrario, se podrá ser profesor, pero no se puede ser constitucionalista. Hace algunos años escribí una carta de lectores en La Nación que iba por el mismo camino, criticando que llamen fácilmente abogado constitucionalista a quienes polemizan por los medios, pero que no integran la tradición constitucional argentina, que Manili también defiende y sobre la que ya coordinó un libro dedicado a los maestros del derecho constitucional. Es además un constitucionalista militante, que ha firmado solicitadas y promovido amicus curiae en distintas circunstancias en que se lo vio con una constitución en la mano en las escalinatas de la Facultad de Derecho de su alma mater, la Universidad de Buenos Aires. Su carrera docente es otro de los inputs, realizada tanto en la Cátedra de Derecho Constitucional como en la Cátedra de Derecho Internacional. Pablo, además de haber aprendido a aprender con Alfonso Santiago, después se formó en las dos materias. En el caso del derecho internacional, siguiendo a Moncayo y a Hortensia Gutiérrez Pose, y eso también lo ha marcado en sus posiciones. El tercer input que destaco es su experiencia como autor y como coordinador de obras colectivas, tanto en el ámbito de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y especialmente en la obra La Constitución de la Nación Argentina y normas complementarias, análisis doctrinal y jurisprudencial, de la editorial Hammurabi, publicada en 5 tomos, dirigida por Daniel Sapsay en el año 2010, obra de la que participaron alrededor de 150 autores, incluyendo a varios extranjeros, y que comenta todos los temas y todos los artículos de la Constitución. Pablo hizo un trabajo previo organizando esa obra. El cuarto input que destaco es su rigor metodológico. Es otra cualidad que lo destaca. Es un hombre jovial y divertido. Tiene muchos amigos y le gusta disfrutar la vida, pero es muy serio al momento de trabajar. Este tratado no es producto de un ataque repentino de ilustración. Yo recuerdo a Manili en mis concursos de profesor titular, escuchando todos los exámenes de todos los profesores. Y lo recuerdo también en los concursos de renovación. Es un hombre muy metódico. Ese mismo rigor le permitió al profesor Manili escribir su tesis doctoral sobre establecimientos de utilidad nacional, uno de los capítulos del tratado, dentro de la sección referida al federalismo, y realizar una investigación postdoctoral también en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. El quinto punto que influyó en la concreción de este tratado fue la cuarentena, la que debimos atravesar por la pandemia del coronavirus. A ella debemos agradecer que Pablo se abocara a escribir este trabajo ciclopio y lo concluyera como una sinfonía. Todos sus trabajos anteriores fueron parte de un adagio que luego fue increyendo hasta llegar a un allegro molto vivace, que sería coincidente con la asunción a la titularidad de su cátedra, de modo que hoy estamos ante el catedrático y el tratadista, al que no cabe más que felicitar muy calurosamente. Su tratado fue un refugio durante el tedio de la cuarentena y una recompensa a la tarea ejemplar que realiza como padre de sus hijos Agustín y Melisa, por quienes todo esfuerzo
vale la pena, como expresa la dedicatoria del tratado. A Pablo le tocó ser padre y madre al mismo tiempo, y sobrellevar junto a sus hijos una difícil y penosa situación. La culminación de este tratado es por eso también en alguna lejana medida una recompensa. En lo metodológico, la obra se divide en 12 secciones, cada una de las cuales se subdivide a su vez en capítulos que terminan con alguna síntesis, conclusión o comparación. El tomo primero está dedicado a la teoría constitucional, un índice general y la bibliografía que abarca desde la página 539 a la 735. Es decir, 142 páginas de citas bibliográficas en las que es prácticamente imposible encontrar algún constitucionalista que no esté citado. La mayor cantidad de citas pertenecen a Germán José Vidar Campos. El tomo segundo trata las secciones correspondientes al derecho internacional de los derechos humanos, que es una sección esencial en la obra de nuestro autor, y de los derechos civiles y políticos, para continuar en el tomo tercero con las secciones cuarta a sexta, que tratan de los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos de incidencia colectiva y las garantías judiciales respectivamente. Una particularidad se presenta en el tomo cuarto, cuando después de tratar la sección séptima, referida al Estado y sus elementos, pasa a referirse en la sección octava al federalismo, siendo frecuente que las obras de derecho constitucional traten ese tema al final. Pero nuestro autor lo considera un tema propio de la limitación del poder, dedicándole un profundo análisis a la intervención federal y a la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. El tomo quinto trata en las secciones 9 y 10 sobre el poder legislativo y los órganos de control, en tanto el tomo sexto concluye el tratamiento de la parte orgánica con el poder ejecutivo y el poder judicial en las secciones 11ª y 12ª respectivamente. En cada instituto propio de la materia, el autor analiza los antecedentes históricos, el derecho comparado, tanto internacional como interno, la consagración en las normas constitucionales antes o después de 1853, recepción en tratados y derechos internacionales, su reglamentación legislativa, las opiniones doctrinales del pasado y actuales, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Frente a todos los temas hay una toma de postura, particularmente cuando se suscitan cambios doctrinarios y jurisprudenciales, intentando tomar partido, comprometiendo su opinión. Pablo Manili tiene además ideología. Personalmente desconfío de aquellas personas que no tienen o dicen no tener ninguna ideología. Prefiero a los que defienden sus ideas con claridad y valentía. Lo expresa muy bien el prólogo, que está precedido de una cita de la vuelta del Martín Fierro de José Hernández, cuando el gaucho dice: yo he conocido cantores que era un gusto el escuchar, mas no quieren opinar y se divierten cantando, pero yo canto opinando, que es mi modo de cantar. En la evolución histórica del derecho constitucional, a partir del año 1945, para nuestro autor alcanza protagonismo el derecho internacional de los derechos humanos. De manera que una de las particularidades del Tratado de Manili es realizar una simbiosis, o más bien un ensamble, entre el derecho constitucional y el derecho internacional. El tomo segundo se dedica en la primera parte al derecho internacional de los derechos humanos y el derecho constitucional, en donde afirma la prevalencia del primero en la jurisprudencia y en la interpretación de la reforma constitucional de 1994, especialmente en su criterio acerca del denominado bloque de constitucionalidad. En ese sentido, limita la aplicación del artículo 27 de la Constitución al debate anterior a la incorporación de un tratado. En su opinión, el mencionado artículo de la primera parte de la Constitución Nacional
sería solamente un filtro previo, en tanto que a partir de la incorporación de un tratado internacional al derecho interno, rige a su entender la doctrina Chocobar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que instaló la presunción en cuanto a que el constituyente ya revisó la constitucionalidad de los tratados al momento de incorporarlos a la Constitución. Por esa vía considera también que queda recortado para el futuro el poder de reforma constitucional en cuanto a los tratados de derechos humanos, poniendo como ejemplo las amnistías y a los indultos, que según Manili no tienen más cabida en nuestro orden constitucional. En su descripción del bloque de constitucionalidad, coloca los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional al mismo nivel que la Constitución, a cuyo efecto relativiza el principio de supremacía, entendiendo que el mismo no surge expreso de la letra de los artículos 27, 28 y 31 de la norma fundamental, sino que ha sido extraída de la doctrina. Me veo en la disyuntiva de discrepar sobre esa interpretación, más allá del valor que asigno a este nuevo Tratado de Derecho Constitucional argentino y comparado, y del respeto y la amistad que siento por Pablo Manili. No vengo en el papel antipático del que viene a criticar el libro que presenta, sino que lo hago porque es un punto medular de su obra sobre un tema sobre el que tengo opinión definida en favor de la supremacía de la Constitución por sobre todos los tratados internacionales. En la sección segunda, dedicada a los derechos civiles y políticos, destaca el artículo 4, el capítulo 4, perdón, dedicado al derecho de propiedad y a la emergencia, en donde el autor pasa revista a la jurisprudencia de la Corte Suprema, incluyendo el debate de la especificación asimétrica. En este, como en muchos otros temas de esta extensa obra de doctrina, se observa un muy amplio tratamiento de los distintos derechos con la jurisprudencia actualizada y los últimos debates. El tomo tercero inicia el tratamiento del constitucionalismo social, al que dedica un amplio desarrollo. Al iniciar el capítulo primero de esta parte, aparece una frase escogida, como lo hace en todos los capítulos del tratado, recurriendo a citas literarias, frases de filósofos, etc., que resultan ingeniosas y amenas. En esta parte recurre a las palabras del expresidente Raúl Alfonsín, pronunciadas en sus discursos de campaña. Con la democracia se come, se cura y se educa. El capítulo segundo pasa revista al constitucionalismo social en la Argentina, comenzando por los avances en el derecho público provincial, la labor legislativa de Alfredo Palacios, la obra del presidente Hipólito Yrigoyen, la jurisprudencia de la Corte Suprema, el gobierno de Perón y la Constitución de 1949, la reforma de 1957 con los aportes de Moisés Levenson y de Crisólogo Larralde, y la reforma constitucional de 1994. El conocimiento del derecho constitucional no puede prescindir del análisis histórico ni del contexto político sobre el cual se asientan las instituciones, dos aspectos que el autor ha tenido muy en cuenta. Cuando en el primer tomo se refiere a las relaciones del derecho constitucional de otras disciplinas, sin embargo, pone el acento en el carácter eminentemente jurídico que debe tener el derecho constitucional. Quiero destacar especialmente la gran amplitud que dedica nuestro autor a los nuevos temas incorporados por la reforma de 1994 y también después de la misma. La actualidad de la obra es otro de los aspectos que la destaca. Manili dice que se conformaría con haber aportado un granito de arena a nuestra disciplina, cuando en realidad ha aportado un médano. La sección sexta del tomo tercero está dedicada al derecho procesal constitucional, que es otra vertiente de la que ha abrevado nuestro autor y a la que asigna también un muy amplio tratamiento. En este caso es él quien discrepa conmigo en cuanto a las ramas o partes en que se divide el derecho constitucional y que para mí son los derechos humanos y las garantías, el derecho electoral, el derecho constitucional económico, el régimen constitucional de los tratados,
el derecho parlamentario, el derecho público provincial y municipal, y también el derecho procesal constitucional. Manili considera que los derechos humanos deben ubicarse aparte, debido al enfoque internacional sobre los mismos al que ya nos referimos, y que no es del caso ahondar en esta oportunidad. Y también discrepa con respecto al derecho procesal constitucional, que en su opinión constituye una disciplina completamente autónoma que equipara al derecho administrativo y al derecho financiero. En fin, como verán ustedes, se trata de discusiones teóricas en las que nos gusta enfrascarnos a los profesores. Estoy seguro que muchos de los presentes también encontrarán coincidencias y discrepancias en una obra tan extensa, y particularmente debido a la honestidad intelectual del autor en jugarse y no retasear su opinión en cada tema. En lo personal, son mucho más las coincidencias que tengo con el doctor Manili que discrepancias. En el tomo cuarto se refiere al Estado y trata ahí, en la sección séptima, sobre los partidos políticos y el derecho electoral. Lo explica a partir del artículo 38 de la Constitución, incorporado en 1994, cuando los considera instituciones fundamentales del sistema democrático. Entre otros aspectos, se refiere ahí a las asignaturas pendientes del sistema electoral argentino, señalando: A, la boleta única; B, la adopción de medidas contra el clientelismo; C, el aumento de la educación cívica; D, la prohibición de las llamadas listas colectoras; E, la prohibición expresa de las candidaturas testimoniales; F, la prohibición de candidaturas de los condenados por hecho de corrupción; G, la prohibición del nepotismo. Acá mi coincidencia es del 100%, y debo agregar que si bien se ha podido avanzar en la inclusión del clientelismo como delito electoral, otorgándole a la Cámara Nacional Electoral la competencia por apelación en esa materia, tiene toda la razón Pablo Manili en cuanto a que se trata de temas pendientes sobre los que se han dejado pasar oportunidades perdidas. Ya finalizando, quiero destacar el aspecto práctico del tratado. Utilicé el tomo quinto en el caso Vamos Mendocinos, en el que voté otra vez en disidencia, en el caso de un gobernador que, promediando su mandato, se postuló como senador suplente, iniciando una tendencia que vuelve a generalizarse en nuestras malas prácticas políticas. Encontré en la obra de Manili amplio contenido de antecedentes nacionales y provinciales sobre una cuestión controvertida, así que puedo también decir que, además de ser el tratado de un profesor erudito, es también la obra de un abogado práctico. No puedo terminar sin agradecerle a Pablo la exagerada generosidad que ha tenido al citarme en la página 88 entre los constitucionalistas vivos más destacados. Mención que debo a la amistad recíproca desde hace varios años. Los que lo conocemos sabemos que Pablo también es muy buen amigo. Concluyo citando el párrafo final del prólogo que él mismo escribió y que resume muy bien la obra que presentamos. En la confección de este libro no tenemos afanes de erudición ni de lucimiento personal. Solo nos animó una humilde voluntad de hacer un pequeño aporte al derecho constitucional, de arrimar un grano de arena para fortalecer esta rama del derecho que consideramos la más importante de todas, porque es la que resguarda y garantiza la libertad, la república, la democracia, el bienestar y la justicia. Pablo, felicitaciones y muchas gracias por esta importante obra para el derecho constitucional argentino. Bueno, muchísimas gracias, Alberto de la Vía, por la brillante presentación que te corresponde. Ahora le damos la palabra al profesor Alberto Bianchi. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Agradezco a los dos institutos de Derecho Constitucional y de Políticas Institucionales de la Academia de Derecho y de la Academia de Ciencias Morales
el haberme invitado a esta presentación y por supuesto también mi agradecimiento al querido doctor Pablo Manili, querido y admirado por esta obra magnífica que hoy nos toca presentar. Y quiero agradecer también el poder compartir este panel virtual con mi querido amigo Alberto Dalla Vía, que soy uno de los grandes del derecho constitucional argentino, de modo tal que es una celebración para mí muy feliz. Así como decía Alberto Dalla Vía, la presentación de un libro es en cierto modo la presentación también de su autor. Creo que Pablo Manili ya no necesita presentaciones en el mundo del derecho constitucional porque hace muchos años que se dedica a esto. Diría que Pablo Manili es hoy una de las mentes jóvenes más lúcidas de nuestro derecho constitucional. Y digo jóvenes porque la juventud es relativa, que es una persona joven. Una persona joven es una persona 10 años menor que uno. Eso es una persona joven. Una persona mayor es alguien que tiene 10 años más que uno. Pablo Manili tiene unos cuantos años menos que yo, creo que bastante más de 10, o sea que para mí es una persona muy joven. Si bien no tengo una historia académica y personal anterior con Pablo, porque no hemos compartido la cátedra, ni tampoco hemos compartido grandes espacios sociales, lo cual me dignifica mucho más el hecho de estar aquí, porque es una elección absolutamente neutral, no está fundada estrictamente en la amistad. Puedo decir de él que, porque lo conozco principalmente a través de sus obras, de su obra escrita, de sus conferencias, puedo decir que es una persona absolutamente rigurosa, muy clara, y esto está claramente reflejado en su tratado. ¿Cuál es el fruto de esto? Bueno, es el fruto de muchos años de estudio y es la recopilación ordenada y prolija de una gran cantidad de trabajos anteriores. Y esto va a generar necesariamente este tratado, como los muchos tratados de derecho constitucional que lo han precedido, creo que va a generar un impacto importante en el derecho constitucional. Recién recordaba el doctor Dalla Vía que Pablo Manili se refiere a los anteriores constitucionalistas señeros de nuestro país, y me agrada mucho que lo haya mencionado entre ellos a Carlos Sánchez Viamonte, que es una persona a veces un poco olvidada de nuestro derecho constitucional, pero que ha sido muy importante, especialmente por sus opiniones, por su participación política, por su valentía institucional y cívica. Pero los tratados son a veces como los cuadros de los pintores célebres, ¿no? Uno se para frente a un cuadro de Rembrandt y al principio le cuesta verlo, algunos porque son muy grandes, por supuesto, pero porque a veces tienen matices escondidos y que solamente uno los puede ir advirtiendo con un rato largo de observación y con alguna experiencia, por supuesto, en pintura. Con los tratados pasa lo mismo. Enfrentarse con una obra de 6 tomos no es fácil. Yo les mentiría si le dijera que he leído cada una de las páginas de ese tratado, porque todavía no he tenido tiempo de hacerlo, pero, en fin, llevo 45 años dedicándome a esto, de modo tal que enfrentarme a una obra de esta magnitud me permite valorarla al menos en sus puntos más salientes, que es lo que quiero hacer en este momento. De modo tal que creo que estamos frente a una obra sumamente importante, que además coincide con una situación feliz. Pablo acaba de ser designado por la Universidad de Buenos Aires como profesor titular ordinario por concurso del cual yo me honro en haber sido jurado, concurso que ganó junto con la doctora Marcela Basterre, que son hoy los 2 más jóvenes titulares que tiene el derecho constitucional en la Universidad de Buenos Aires, y que creo que tienen mucho para aportar cada uno de ellos. Y esta llegada de Pablo a la cátedra coincide con la aparición de su tratado, un evento que se produjo hace muchos años, en 1915, cuando desembarcó en la cátedra también Juan Antonio González Calderón con su tratado, en ese momento, que fue un tratado muy señero durante su época y que alcanzó su 3ª edición en 1930 y que marcó toda una época. Yo creo que el tratado de Pablo está destinado también a marcar una época, por muchas razones que quiero señalar ahora. Pero antes de eso quisiera decir lo difícil que es escribir un tratado. Ustedes dirán, pero qué original que está Bianchi esta tarde. Nos viene a explicar lo difícil que es escribir un tratado. Pero déjenme explicarles por qué me parece que es muy difícil escribir un tratado. Algo que yo nunca hice y que no sé si algún día haré. En primer lugar, escribir un tratado es algo largo, nos lleva mucho tiempo. Pero eso no es la dificultad principal.
Escribir es una actitud de aislamiento social. Escribimos solos, ¿sí? Podemos tener a alguien que nos alcanza un té, la familia hace guardia pasiva, pero también nos recriminan las horas que no estamos con ellos. Esto genera una situación de tensión que debemos superar, y Pablo creo que lo ha hecho con creces. Escribir un tratado además tiene que ser algo completo. El tratado de Pablo Manili es un tratado absolutamente completo. Está todo el derecho constitucional. Podemos coincidir con él en muchas cosas, pero en lo que no podemos dejar de coincidir es que es un tratado completo. Y esto tiene una dificultad. Nos hace escribir de lo que nos gusta, pero nos hace también escribir de aquello en lo cual no tenemos tanto interés. Y esto muchas veces se ve en los tratados. Hay capítulos más largos, hay capítulos más cortos, hay capítulos que se escriben porque es necesario escribirlos porque son parte del tratado, hay partes en las cuales escribimos con mucho énfasis porque nos gusta, porque las tenemos estudiadas, y esto es un esfuerzo que requiere un tratado. Y por último, hay una dificultad también, que a veces es la que genera más polémicas, que es lo que yo llamaría las decisiones arquitectónicas. Para escribir un tratado hay que diseñarlo, hay que ser un arquitecto del tratado. ¿Cómo ordeno los capítulos? ¿Qué pongo antes? ¿Qué pongo después? ¿Empiezo por la supremacía de la Constitución o la pongo en el control de constitucionalidad al final? ¿Dónde pongo el régimen federal de gobierno? ¿Cuál de los tres poderes es el más importante? ¿Empiezo por el Congreso? ¿Empiezo por el Poder Ejecutivo? ¿Dónde pongo los derechos? En fin, todas estas decisiones son decisiones arquitectónicas que requieren de una decisión que es importante. El Tratado de Pablo evidentemente tiene esta definición, como todos los tratados, pero en este sentido es claramente preciso y tiene un orden que a mí me gusta, porque es un poco el orden clásico de la Constitución, ¿sí? Yo soy un conservador, de modo tal que el orden clásico de la Constitución me gusta. ¿Cuáles serían las cualidades que yo le veo a este tratado? En primer lugar, ya dije, es un tratado completo. Diría que no falta nada. Podemos discutir si le hubiéramos dado más énfasis o menos énfasis, pero es un tratado absolutamente completo. En segundo lugar, es un tratado absolutamente claro y preciso. No hay párrafo que no se entienda a la primera lectura. Pablo es una persona absolutamente clara cuando escribe, y además es preciso, no se va por las ramas, no dice lo que no tiene, no dice lo que es innecesario, no hay largos párrafos, no es un tratado que yo diría farragoso. La tercera característica es que es un tratado fundado. En todos lados hay una cita doctrinaria, una cita de jurisprudencia. Es evidente que Pablo domina la jurisprudencia de la Corte de pe a pa, no cabe ninguna duda. Es un tratado absolutamente fundado. En cuarto lugar, yo diría que es un tratado con opinión. Es un tratado donde Pablo ha puesto su opinión personal en casi todos los puntos que aborda. Y esto es muy valioso. En algunos puntos podemos coincidir con él, en otros no, pero en todos lados ha tenido la generosidad de dejarnos su opinión. Y esto lo va a ser muy citable el día de mañana. Y esto es muy importante, porque la opinión personal es lo que trasciende al autor. Por último, es un tratado polémico. No puedo dejar de destacar que es un tratado polémico, porque como decía Alberto Galavía, es cierto que Pablo deja su impronta ideológica en el tratado, pero es inevitable. Es decir, en el derecho constitucional, si no dejamos una mínima de impronta ideológica, y yo diría que en el tratado de Pablo Manili hay un poco más que una mínima de impronta ideológica, bueno, pues no estamos haciendo exactamente un tratado de derecho constitucional, porque el tratado de derecho constitucional tiene mucho que ver con la política y con la historia y con la sociología jurídica, de modo tal que esa combinación en el tratado de Pablo es realmente muy, muy importante. ¿Cuáles son las decisiones arquitectónicas que ha tomado Pablo? Algunas, no voy a mencionar todas, por supuesto, porque estaríamos horas, pero voy a mencionar algunas que creo vale la pena tener en cuenta, más allá de mis disidencias o de mis coincidencias. Por ejemplo, hay que tratar juntos supremacía y control. El control es una consecuencia de la supremacía. Él las trata separados. Primero, en teoría de la Constitución, la supremacía, luego, en el capítulo del Poder Judicial, el control. Luego, tratamos juntos o separados el poder constituyente y la reforma constitucional. El poder constituyente y la reforma constitucional son dos cuestiones que van ligadas. El poder constituyente, sin embargo, es un poder del Estado, y la reforma de la Constitución es parte, o lo podemos considerar parte, de la reforma de la Constitución. Pablo los trata juntamente. La delegación legislativa. La delegación legislativa
impacta en dos poderes del Estado, el Congreso que delega y el Poder Ejecutivo que recepta la delegación y emite los reglamentos delegados. ¿A cuál de estos dos poderes le adjudicamos este capítulo? Pablo lo ha puesto en el Poder Ejecutivo. En mi preferencia, aquí tengo una muy leve disidencia, lo he puesto en el Congreso, porque es una facultad propia del Congreso. Pero esto es nada más que una disidencia metodológica. El tratamiento de la delegación legislativa, y lo puedo decir porque le he dedicado mucho tiempo a este tema, en el tratado es realmente fundado, muy bueno, es muy claro, y se nota que le ha puesto mucho énfasis en su estudio. Por último, para poner un solo ejemplo, la libertad de culto y las relaciones iglesia-estado. La libertad de culto es un derecho, ¿no es la libertad religiosa? Ahora, esto es parte o va junto con las relaciones iglesia-estado. No, en el caso de Pablo van juntos. Podrían estar separados, pero son todas decisiones arquitectónicas que hay que tomar y a veces no son fáciles porque hay tanta agua para un molino como para el otro. ¿Cuáles son? Voy a hacer una mención de algunas observaciones críticas que, como decía Alberto de la Vía, no es que estén mal, son observaciones críticas personales, subjetivas, pero también voy a mencionar muchas de las coincidencias que tengo con Pablo. Una de las primeras es algo que mencionó también Alberto de la Vía, que es cómo juega la cláusula de supremacía. La cláusula de supremacía, en opinión del tratado, es una cláusula un poco deprimida, es decir, el artículo 31 no luce como a veces lo vemos lucir nosotros, sino que está un poquito subordinado, bastante subordinado al derecho internacional. En el conflicto entre estos dos artículos 27, el 27 de la Convención de Viena y el 27 de la Constitución, en opinión de Pablo triunfa el 27 de la Convención de Viena, porque está más afiliado a la doctrina monista que a la doctrina dualista. Es una opinión, yo realmente creo que es al revés, creo que debe triunfar el artículo 27 de la Constitución, y por ese filtro, el artículo 27, pasan los tratados. Pero esto es solamente una opinión personal. Luego trata separadamente el control de convencionalidad y el control de constitucionalidad. Yo tengo ahí también una incidencia, de hecho, por qué ocultarla ahora. Me parece que el control de convencionalidad y el control de constitucionalidad son parte de lo mismo, son parte del mismo control. En un caso se controla la Constitución y en otro lado se controla una parte de la Constitución, que son las convenciones internacionales. Pero no veo la necesidad de tratarlos en capítulos distintos. Hay una ausencia sí que me llama la atención, quizás porque he escrito un libro sobre esto, que es sobre la doctrina de la separación de los poderes. Es cierto que la separación de los poderes está mencionada reiteradísimas veces a lo largo del tratado, pero no veo, por ejemplo, cuando se mencionan los principios cardinales de la Constitución al comienzo, no aparece la mención de la separación de poderes. Esto diría que es algo que como principio central de la Constitución es algo que no está absolutamente destacado. Y otra ausencia que no es exactamente una ausencia, sino que no hay un capítulo que esté con ese título, que es la autonomía de las provincias. La autonomía de las provincias está analizada con ocasión de la intervención federal, está analizada con ocasión de los establecimientos de utilidad pública en las provincias, en fin, pero así como se menciona fuertemente la autonomía de los municipios y la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, no hay un capítulo que se llame la autonomía de las provincias. Y hoy, esto es algo que es preocupante en nuestro derecho constitucional. Fíjense qué está pasando en este momento en nuestro derecho constitucional. Algo que mencionaba también Alberto de la Vía al comienzo. Nuestro derecho constitucional en este momento sufre el riesgo del desgajamiento. Por un lado están los que hacen derecho parlamentario, por otro lado el derecho procesal constitucional, por otro lado el derecho internacional de los derechos humanos, por otro lado el derecho administrativo que se lleva todo el poder ejecutivo, por otro lado el derecho de los derechos humanos. ¿Y dónde está el derecho constitucional? ¿Qué queda del derecho constitucional? Tengamos cuidado los constitucionalistas, porque estamos sufriendo una suerte de desgajamiento de una materia que en realidad puede tener diferentes compartimentos, pero arriba de todo, como holding de esta cuestión, está el derecho constitucional. No debemos olvidar que arriba de todo, la casa matriz
de todo esto es el derecho constitucional. Y hay otra tendencia que está acentuando mucho la Corte en este momento y que también me genera cierta preocupación, que es el exacerbamiento de la autonomía municipal. No estoy en contra de la autonomía municipal, pero arriba de la autonomía municipal está la autonomía de las provincias que la sostienen. Si desgajamos el país en 1.400 municipios, no sé qué queda de nuestro régimen federal. Y esto está muy impulsado en este momento por la Corte de Ribademar en adelante, pero en dos fallos recientes, el caso Xi contra la Municipalidad de Arroyito y el caso ESO contra la Municipalidad de Quilmes sobre el pago de la tasa de seguridad y higiene, en donde la Corte vuelve a poner fuertemente el acento en la autonomía de los municipios, pero en cierto modo esto resta facultades, no ya al Estado Nacional, que es el viejo enemigo de los municipios y el viejo enemigo del régimen federal, sino en perjuicio de las provincias. Este es un punto que yo creo que hay que cuidar. ¿Qué es lo que me gusta de este tratado? Hay muchas cosas que me gustan. Voy a mencionar 5 que me gustan mucho. En primer lugar, que Pablo hace una crítica fuerte del neoconstitucionalismo. La verdad, coincido plenamente, no estoy de acuerdo. Creo que el neoconstitucionalismo es un lindo nombre. Todo lo que es nuevo parece bueno, no sé por qué. Pero en realidad el neoconstitucionalismo es una linda palabra, pero como él demuestra cuando se refiere al neoconstitucionalismo, no quiere decir mucho más que eso. Otra cosa que me gusta mucho del tratado es la fuerte crítica que hace al orden público. En el altar del orden público en la Argentina se han sacrificado muchas libertades. Esta ley es de orden público, nadie se puede oponer a eso. De esto han abusado los gobiernos constitucionales y los gobiernos de facto reiteradamente. La doctrina del orden público que viene de los franceses me hace acordar un poco a la doctrina de la seguridad en los Estados Unidos. En materia de seguridad en los Estados Unidos se puede cometer cualquier herejía. ¿Sí? Bueno, basta con ver todas las claves que hay que poner para entrar a cualquier sistema. Así como los americanos tienen la manía de la seguridad, nosotros tenemos la manía del orden público. Y acá hay una fuerte crítica de Pablo al orden público que comparto plenamente. Otra idea que me gusta mucho es que cuando habla del control de constitucional no hace referencia a la necesidad de un tribunal constitucional. Hay algunos constitucionalistas en la Argentina que aventuradamente propician la existencia de un tribunal constitucional, alejándose de nuestro sistema de control de constitucionalidad, que es bueno, es nuestra tradición, funciona, lo conocemos, está encarnado en la doctrina de la Corte y no veo que tengamos que colocar un tribunal constitucional al lado de la Corte para ser más europeos, más colombianos, más venezolanos o más no sé qué. Me parece que nuestro control de constitucional está bien instrumentado en este sentido. También coincido con Pablo, y le he dedicado casi un libro a todo eso, al control de oficio. Creo que la Corte tardó mucho en reconocer que debía admitir el control de oficio, pero bueno, finalmente, a partir del año 2001, comenzó una tendencia que se manifiesta favorable hasta ahora. Y por último, también estoy muy de acuerdo con Pablo en la explicación que hace del stare decisis. ¿Sí? El stare decisis es una doctrina central para la seguridad jurídica, es decir, la Corte y los tribunales deben seguir sus propios precedentes. Se pueden apartar de ellos, por supuesto, pero deben hacerlo con cierto fundamento, es decir, no pueden girar 90 grados a la izquierda o a la derecha sin poner una luz de giro, que es lo que pasa muchas veces. Muchas veces la Corte, en el considerando 30, dice sin embargo, y después del sin embargo, nos tenemos que agarrar porque realmente van a cambiar todo lo que venían diciendo antes. Es decir, el stare decisis está muy bien analizado en el tratado y me parece un aporte central que no figura generalmente en los tratados de derecho constitucional. ¿Cuál es el tema en particular que me ha llamado la atención? Y ya empiezo a terminar. Todos los tratados de derecho constitucional que he leído en general adolecen de algún déficit en el tratamiento del Poder Judicial. El Tratado de Linares Quintana, que es monumental y que todos admiramos, tiene 90 carillas dedicadas al concepto de Constitución y una igual cantidad de carillas dedicadas al Poder Judicial. Hay un desequilibrio allí importante en ese monumental tratado de 9 tomos. En el caso del Tratado de Pablo Malile, este desequilibrio no existe. El Poder Judicial tiene muchos capítulos, y son todos muy equilibrados, muy ordenados, y hay un desarrollo de un tema que es difícil. Piensen ustedes, por ejemplo, que solamente la jurisdicción federal
ha merecido libros enteros. En su momento el libro de Jorge Gondra, el libro de Ricardo Haro, el libro de Silvio Palacios de Cairo. Es decir, solamente el desarrollo de la jurisdicción federal es un tratado en sí mismo. Y allí está muy bien compensado. El recurso extraordinario. ¿Cuántos libros se han escrito de recurso extraordinario? Jorge Bonosi ha escrito libros enteros, Néstor Sagüesa ha escrito libros enteros. Es decir, hay un tratamiento, y sin embargo, Pablo Bonelli le dedica en una síntesis muy correcta al tratamiento del recurso extraordinario sin persalto, un sino habilitar la doctrina de gravedad, se refiere a la organización del Poder Judicial, se refiere a la competencia del Poder Judicial, incluye el control de constitucional allí, habla del rol de la Corte, habla del activismo judicial, y ahí entra en opiniones sumamente polémicas, algo voy a decir de esto también. Habla de la historia de la Corte, un tema que él había estudiado, tiene un libro con varias ediciones sobre la historia de la Corte Suprema, habla del Poder Judicial y el arbitraje, algo que es nuevo, no se habla habitualmente en los tratados de derecho constitucional del Poder Judicial y el arbitraje, y habla del juicio por jurados, que también es parte de nuestro sistema constitucional, de modo tal que yo creo que es un tratado desde este punto de vista que sobre el final no tiene el déficit que a veces se acusa en otros tratados, sino que es una obra sumamente equilibrada y muy completa en una temática difícil. Si tuviera que hacerle alguna observación crítica a esta última parte, sobre todo cuando habla de la historia de la Corte y de sus integrantes, es que en algunos puntos tiene algunas afirmaciones que son quizás un poco periodísticas, ¿no? Cuando hace el currículum, cuando menciona el currículum de algunos de sus integrantes, por ejemplo, dice que la doctora Hayton era muy amiga, tenía fuerte influencia del jefe de gabinete. Está bien, creo que eso es una verdad objetiva, todos lo sabemos, pero, en fin, esto es una nota periodística. No está mal, lo menciono como una nota periodística. Para finalizar, y aquí nos hemos pisado el poncho con Alberto Dallavia, porque yo iba a mencionar el prólogo también y su último párrafo, pero no importa, lo voy a hacer porque es una nota importante. Todo lo que lo conocemos a Pablo, sabemos que la humildad no es la virtud que nace o que le vemos en las primeras luces, no es la primera que nace, pero está allí y muestra una gran humildad. Y la muestra desde el prólogo. El prólogo de un libro, todos lo sabemos, es lo primero que aparece en el orden físico del libro, pero es lo último que escribimos cuando escribimos el libro, porque el prólogo es la presentación de la obra, y no podemos presentar la obra no está escrita. Y en el prólogo volcamos aquellas cosas que sobre el libro realmente sentimos, lo que nos deja el libro, ¿sí? Aunque esté al principio, en realidad es la bocanada de oxígeno que respiramos ya sobre el final. Y creo que el final del prólogo de Pablo es muy bueno. Ya lo leyó Alberto Dallavia de Motal, que no voy a volver a, pero quiero leer solamente cuando dice que es su voluntad hacer un pequeño aporte al derecho constitucional, arrimando un granito de arena. Creo que esto es mucho más que un granito de arena, es un médano, es mucho más, y dice además que es la más importante de las ramas del derecho. Yo también coincido, porque es la que resguarda y garantiza la libertad, la república, la democracia, el bienestar general y la justicia, algo de lo cual en la Argentina realmente estamos sedientos. Estamos sedientos en la Argentina de todo esto. Estamos sedientos en la Argentina del respeto a la Constitución, de la independencia de los jueces, de la tutela judicial efectiva. Y todo esto luce de maravillas en el tratado de Pablo Bonelli. Pablo, mis felicitaciones y mi admiración. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alberto Bianchi, por esta excelentísima presentación del libro de Pablo. Entonces, no sé si, Pablo, ahora querés decirnos algo. Sí, por supuesto. Es muy difícil hablar en esta circunstancia, la emoción es muy grande. La primera emoción es la de ver tantos amigos presentes en este Zoom. Lamentablemente la pandemia nos impone esto. Me hubiera gustado mucho poder abrazarlos a todos, ¿verdad? Pero bueno, de corazón a todos los presentes, muchísimas gracias. Y no tengo más que palabras de agradecimiento. En primer lugar, a la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales y al Instituto de Derecho Constitucional de esa academia, en la persona de Alfonso Santiago. A la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas y al Instituto de Política Constitucional,
en la persona de María Angélica Gelli. Gracias a ambos por cedernos este ámbito. Lamentablemente me enteré que el Zoom ha quedado chico, el Zoom es solo para 100 personas, y hubo varios amigos que me escribieron durante este acto diciéndome que no podían entrar. Lamentablemente quedó excedida la capacidad. Gracias enormes, o gracias totales, como dirían los más jóvenes, a los dos presentadores, a los dos Albertos. Gracias, no tengo más que palabras de reconocimiento hacia ustedes, tanto por las inmerecidas alabanzas como por las merecidas críticas que le han hecho al tratado. Quiero agradecer también muy especialmente a algunos amigos que me han dado una mano para escribir esto, porque me dieron su opinión y me aportaron algunas ideas en algunos capítulos. Y algunos de ellos están presentes aquí. El doctor Marcelo López Alfonsín y el doctor José Esaín me dieron una mano. Ya todos se imaginan con qué capítulo, con el de Derecho Ambiental, obviamente. Son dos de los principales especialistas del país en esa materia. Quiero agradecer también al doctor Carlos Tambuzzi, que me dio su opinión en el capítulo de Consumidores y Usuarios, y a la doctora Adelina Loiano, que también me dio una manito en el capítulo de la Comisión Interamericana. Así que eso es el agradecimiento. Agradezco también a todos los que han escrito en el chat, no puedo contestar uno por uno. Tuve problemas de conexión durante todo el acto, por eso me vieron que a lo mejor me iba, yo no me iba, era la internet la que se me caía. Gracias a todos los presentes, y estimo que ahora María Angélica nos va a dedicar algunas palabras de cierre. Gracias de corazón para todos, gracias. Mis palabras son de agradecimiento, bueno, en nombre de los dos institutos que han sido anfitriones de esta magnífica presentación. Lo que han expresado los académicos Dalabia y Bianchi han sido manifestaciones exhaustivas, muy reflexivas, puntuales. Bueno, está todo dicho realmente sobre este magnífico tratado que también tengo en mi biblioteca y que nutre muchísimas de las cuestiones que hoy nos inquietan en el derecho constitucional. Así que, ¿qué decir para finalizar? Por supuesto, el agradecimiento por la presencia de todos, pero yo me voy a permitir señalar tres cualidades de Pablo Manili que me parecen relevantes, además de todo lo que se ha dicho de su tratado y de su persona. Él tiene una enorme vocación de publicista, ha escrito mucho sobre derecho constitucional y ha enseñado la materia. Como se dijo acá, se recordó, ha tenido el honor, y yo digo también la responsabilidad, de ser designado profesor titular por concurso de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Él ha logrado algo que culmina una carrera docente, y se ha preocupado también por la enseñanza del derecho constitucional, como publicista y como conferencista. Señaló esta obra el doctor Dalabia, y creo que también Alberto Bianchi hace un ratito. Ha coordinado un libro sobre los que él considera los maestros del derecho constitucional, y además eligió a las personas, yo creo que adecuadas, para comentar acerca, o escribir acerca de estos que él considera maestros del derecho constitucional. Me parece muy importante este libro, sobre todos los que él ha escrito, porque muestran una filiación. Los que consideramos nuestros maestros nos han marcado de alguna manera y dicen de nosotros casi tanto como lo que escribimos o lo que defendemos si somos abogados, o en las sentencias que dictan los magistrados aquí presentes. Yo los voy a mencionar a estos que Pablo Manili seleccionó: Vidar Campos, Videgain, Hermegian, Nino, Pérez Guilú, Rousseau, Sánchez Viamonte y Espota. Es una filiación. De entre todos ellos hay uno que creo que ha dejado una impronta en Manili, que es Hermegian. Él ha actualizado el tratado de Miguel, ha seguido su trayectoria, y yo digo también
su trayectoria de vida. Y esta es la segunda cualidad del doctor Manili que me gustaría destacar. Él es, además de un publicista, de un profesor, un ciudadano. Y un ciudadano comprometido con nuestro país, con la democracia y con la República Democrática. Y lo ha hecho, comentaban recién, había aparecido en las escalinatas de nuestra facultad con la Constitución en la mano. Ha defendido en la cátedra y en lo que escribe estos principios que son raigales en nuestra Constitución. Pero lo ha hecho sin agraviar, lo ha hecho respetando a los demás. Y yo creo que en este momento tan difícil para nuestro país, donde funcionarios públicos agravian, uno podría recordar, ¿no?, a la Corte Suprema y a su par norteamericana, no hay derecho para el insulto, pero oímos que funcionarios públicos insultan para defender lo indefendible o lo defendible, no importa. Bueno, Pablo es el contraejemplo en este punto, porque aunque ha comprometido su vida y su trayectoria, su calidad de ciudadano brilla con esta manera de comunicar, de defender las ideas, siempre teniendo en cuenta la dignidad de las personas a las que se opone. Y por fin, también se lo mencionó aquí, esta cualidad de padre. Pablo es padre no solo porque tuvo la felicidad, la dicha de serlo, sino por cómo se ha comportado con sus hijos en situaciones aciagas. Cuando pensaba en él, me venían a la memoria las imágenes que están en la portada del libro y que se describieron en una obra magnífica, a mi modo de ver, que es la de Luigi Socca. El libro se llama El gesto de Héctor. Si lo ven, van a advertir que en su portada está Héctor, el héroe griego, alzando por sobre su cabeza a su hijo. En estas épocas tan aciagas, tan duras para los varones, quiero rescatar especialmente esta cualidad de un varón que es padre y que, como nos lo pinta Luigi Socca en su libro, no solo alzó a un hijo, sino a dos por sobre su cabeza y los hizo crecer. Les dio su ejemplo, su valor, su amor, y convirtió su vida en una verdadera enseñanza. Por estas tres cualidades no tengo más que decirte, Pablo, felicitaciones. Éxitos con el libro, yo lo recomiendo vivamente, que tenga una gran difusión, nos siga enseñando y en tu trayectoria sigas escribiendo y haciendo de nuestro país un lugar más amigable y un poquito mejor. Gracias a todos los que vinieron, gracias a los presentadores, al colega Alfonso Santiago, y ojalá que nos podamos reunir en otra ocasión para tener esta grata tarea de celebrar una obra como la que hoy celebramos. Gracias, María Angélica. Gracias por tus palabras. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias por estar. Buenas tardes, saludos. Felicitaciones de nuevo, Pablo. Felicitaciones, Gracias, Pablo. Alberto. Felicitaciones, Pablo. Excelente tarea. Well done. Felicitaciones, Pablo. Un gusto verlos a todos. Felicitaciones, Pablito. Gracias, Felicitaciones, María gracias. Angélica, también. Felicitaciones, Pablo. Como te dije en su momento, Felicitaciones, todos María, los también, tratados. Pablo. Un abrazo. Genio. A todos. Gracias a todos. Abrazo grande, Pablo, y a los presentadores también, y a María Angélica. Abrazo especial para vos, desde Mendoza. Chao, gracias a todos. Chao, Pablo. Chao, Diego. Chao, Armando. Chao, Pablito. Alberto, gracias nuevamente. Un abrazo. Gracias a vos. Gracias a vos. Adiós, Alberto, ya que te veo.